¿Cómo es posible que un alcalde en funciones, elegido por voto popular, termine detenido en un operativo federal por presuntos vínculos con el crimen organizado y que nadie diga nada hasta que el Estado decide entrar con todo? Mira, lo que pasó en Chiapas esta semana no es una detención más, no es una nota roja de relleno y no es un golpe aislado, es una señal. Y si entiendes bien este caso, entiendes hacia dónde se está moviendo el poder en México ahora mismo. Esto pasó hace apenas unos días. No estamos hablando de algo viejo, ni de un expediente olvidado. Esto está caliente. En Chiapas, uno de los estados históricamente más marginados, más complejos y más abandonados por el poder central, un alcalde en funciones fue detenido en un operativo encabezado por fuerzas federales, con el nombre de Omar García Harfuch detrás del movimiento. Y cuando Harfuch aparece, carnal, nunca es casualidad. Porque aquí no estamos hablando solo de un alcalde, estamos hablando del punto exacto donde se cruzan tres cosas muy peligrosas: poder local, crimen organizado y control territorial. Y ese cruce, cuando se rompe, manda un mensaje que muchos otros funcionarios en México están leyendo con atención y con miedo. Déjame decirte algo desde el principio, para que no te confundas con los titulares rápidos. Esto no es un caso de corrupción menor, ni de relaciones dudosas, ni de un político que se pasó de listo. Lo que se está investigando aquí es algo mucho más profundo: la presunta conversión de un municipio en una pieza funcional dentro de una red criminal. Es decir, cuando el Estado local deja de gobernar para los ciudadanos y empieza a gobernar para otros intereses, Chiapas no suele estar en el centro del discurso del narcotráfico tradicional. Cuando se habla de narco, la gente piensa en Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas. Pero Chiapas tiene algo que lo vuelve estratégico: frontera, migración, rutas, selva, caminos olvidados y una presencia institucional históricamente débil. Y cuando juntas eso con autoridades municipales con poder absoluto sobre policías locales, permisos, obra pública y control social, el resultado puede ser explosivo. El alcalde detenido, y aquí es importante decir su nombre completo, su cargo y su contexto, no cayó de la nada. Llegó al poder por una vía legal, con discurso público, con promesas, con respaldo político. Durante meses, incluso años, operó como cualquier otro presidente municipal. Inauguraciones, eventos, discursos, fotos. Pero detrás de esa fachada, según las investigaciones federales, se estaba construyendo algo muy distinto. Lo que se investiga no es solo colaboración pasiva, no es me obligaron, no es yo no sabía. Se habla de protección, de omisión deliberada, de uso del aparato municipal para facilitar operaciones criminales. Y eso, compa, ya no es corrupción común. Eso es captura del Estado a nivel local. Ahora, aquí viene una pregunta clave que muchos están haciendo y que casi nadie responde en voz alta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este operativo? En este momento. ¿Y por qué con Harfuch involucrado? Porque si algo caracteriza a Harfuch es que no entra a escenarios menores. No se mete a municipios pequeños solo para hacer ruido. Cuando su nombre aparece, normalmente hay inteligencia previa, seguimiento, acumulación de pruebas y una decisión política tomada desde arriba. Esto no se improvisa en 3 días. Esto se cocina durante meses. Y aquí viene el primer punto que tienes que entender bien. Este arresto no es solo judicial, es político. No en el sentido partidista barato, sino en el sentido del control del territorio. El Estado mexicano está mandando un mensaje directo. Los pactos locales con el crimen ya no están garantizados. Y ese mensaje no va dirigido solo a Chiapas, va dirigido a todos los alcaldes que juegan en la línea gris. Porque seamos honestos, güey, en muchos municipios de México, el presidente municipal es la autoridad más poderosa. Decide quién entra, quién trabaja, quién cobra, quién opera. Si esa figura se alinea con el crimen organizado, el municipio entero se convierte en una base logística. Y eso es justo lo que el Estado dice que quiere romper. Pero aquí viene lo más delicado. Este caso abre una puerta que incomoda a muchos. Si este alcalde cayó, ¿cuántos más están bajo observación?
¿Cuántos presidentes municipales están siendo vigilados en silencio? ¿Y cuántos creen que nunca les va a tocar? Porque lo que pasó en Chiapas no fue un escándalo mediático previo. No hubo semanas de filtraciones. No hubo advertencias públicas. Fue directo, operativo, silencioso. Y eso, carnal, es lo que más nervios genera dentro del sistema político. Y ojo con esto, porque aquí viene un gancho importante que tienes que guardar en la cabeza. Este arresto no es el final de la historia, es el inicio de algo más grande. Porque cuando detienes a una figura local, empiezan a salir nombres, rutas, favores, omisiones, llamadas, silencios. Y ahí es donde el poder tiembla de verdad. En la siguiente parte vamos a meternos de lleno en quién era este alcalde antes de la detención, cómo llegó al poder, qué se sabía y qué se callaba en su municipio, y por qué su figura era clave dentro del equilibrio criminal de la región. Porque para entender por qué cayó, primero tienes que entender qué representaba. Y créeme, cuando lo entiendes, la pregunta deja de ser ¿qué hizo este alcalde? Y se convierte en ¿cuántos más están igual? Para entender por qué este alcalde terminó esposado, no basta con ver el operativo. Hay que retroceder, pero no en fechas frías ni en cronologías aburridas, sino en el contexto real de cómo se construye el poder en un municipio olvidado del sur de México. Porque nadie llega a ser alcalde en Chiapas por accidente, y mucho menos se mantiene ahí sin tejer relaciones. Este personaje no era un desconocido en su comunidad. Era alguien que conocía el terreno, las familias, los liderazgos locales, los conflictos históricos. En zonas así, el poder no se ejerce solo desde el escritorio del Palacio Municipal. Se ejerce desde la calle, desde los acuerdos informales, desde el yo te ayudo, tú me ayudas. Y cuando el Estado está ausente, esos acuerdos empiezan a tomar otro color. Desde antes de llegar al cargo, ya había señalamientos, rumores, comentarios en voz baja, nada que apareciera en grandes medios, nada que se investigara a fondo. Pero en los pueblos, carnal, todos saben quién anda con quién protege a quién se mueve de noche y quién tiene permiso para hacerlo. El problema es que ese conocimiento rara vez cruza la frontera del miedo. Una vez en el poder, el alcalde no solo controlaba presupuestos y decisiones administrativas, controlaba la policía municipal, el tránsito local, los permisos de obra, los eventos públicos, el acceso a información sensible. Y ahí es donde la línea empieza a borrarse. Porque cuando una autoridad local decide mirar hacia otro lado, no lo hace por ignorancia. Lo hace porque ya tomó una decisión. Según las investigaciones federales, en ese municipio comenzaron a ocurrir cosas que no cuadraban. Movimientos extraños, zonas donde la policía nunca entraba, horarios en los que nadie patrullaba, denuncias que nunca avanzaban. Y cuando eso se repite una y otra vez, deja de ser casualidad. Se convierte en patrón. Aquí es donde entra algo que casi nunca se explica bien. El crimen organizado no necesita que un alcalde sea sicario, ni que ande armado. Lo que necesita es algo mucho más valioso: control institucional. Necesita que la autoridad permita operar, que avise, que retrase, que arquive. Y eso, en términos prácticos, es más poderoso que cualquier arma. En Chiapas, además, el contexto es todavía más delicado. Frontera sur, migración masiva, rutas clandestinas, comunidades aisladas. Todo eso convierte a ciertos municipios en puntos estratégicos. Y cuando esos puntos quedan bajo control de autoridades corruptas, se transforman en nodos de operación criminal sin que nadie se dé cuenta, hasta que alguien decide mirar. Y aquí viene una parte incómoda que muchos prefieren evitar. Este alcalde no operaba en el vacío. Tenía respaldo político, tenía alianzas, tenía protección informal. Nadie gobierna solo, y eso significa que su caída no es solo la caída de un hombre, es la exposición de una red de silencios. Porque mientras el municipio funcionaba normal, mientras no había escándalos visibles, nadie hacía demasiadas preguntas. El problema es que el crimen no necesita hacer ruido para ganar territorio.
A veces lo hace en silencio, con permisos firmados, con patrullas desviadas, con llamadas no atendidas. Ahora, imagínate esto. Durante meses, incluso años, la Federación observa, recopila información, cruza datos, escucha testimonios, espera, y cuando tiene lo suficiente, actúa. Así funcionan estos golpes. No son improvisados, no son ocurrencias, son el resultado de paciencia e inteligencia. Y aquí aparece otra pregunta clave, güey, que vale oro. Si este alcalde cayó, ¿qué tan profundo llegó la investigación antes de ejecutar el operativo? Porque nadie detiene a un presidente municipal en funciones sin estar dispuesto a sostener el golpe político que viene después. La detención no solo sacude al municipio, sacude a todo el estado. Empieza el nerviosismo, las llamadas, las reuniones urgentes. Empiezan los yo no sabía, los yo no tengo nada que ver, los que se investigue. Pero en realidad, todos saben que cuando cae una pieza, el tablero entero se mueve. Y aquí va otro gancho que no puedes perder de vista. Este arresto no se hizo público primero para después investigar. Se investigó primero y se actuó después. Eso cambia todo, porque significa que lo que sabemos es solo la punta del iceberg. En la siguiente parte vamos a entrar de lleno en el papel de Harfuch en todo esto. ¿Por qué su nombre pesa tanto? ¿Qué representa su presencia en Chiapas? ¿Y qué mensaje real está mandando este operativo al resto del país? Porque cuando Harfuch entra en escena, la jugada ya está avanzada. Para entender de verdad lo que pasó en Chiapas, hay que dejar de ver este caso como una simple detención y empezar a verlo como lo que realmente es: una operación quirúrgica de poder. Y en ese tipo de operaciones, los nombres importan mucho. Por eso, cuando aparece Omar García Harfuch, la historia cambia de dimensión. Harfuch no es un funcionario más. No es un policía improvisado ni un burócrata de escritorio. Es alguien que viene del mundo de la inteligencia, de la operación directa, de los golpes silenciosos que no siempre se anuncian, pero que se sienten. Su trayectoria lo ha colocado como una figura que no entra a escenarios donde no hay algo más en juego. Y Chiapas, hasta hace poco, no estaba en el centro del discurso de seguridad nacional. Eso ya te dice algo. La presencia de Harfuch en este caso manda un mensaje muy claro. El gobierno federal ya no está viendo la narcopolítica como un problema aislado, sino como una amenaza estructural. Y cuando hablamos de estructura, hablamos de municipios, de estados, de redes, que se extienden más allá de un solo hombre. Porque pensemos esto con calma, compa. Un alcalde no controla grandes cargamentos internacionales, no maneja rutas transcontinentales, pero sí controla algo clave: el territorio inmediato. Controla qué patrulla pasa, qué retén se quita, qué denuncia se archiva, qué comunidad queda fuera del radar. Y cuando muchos alcaldes hacen lo mismo en distintas regiones, se construye una red invisible que sostiene al crimen organizado desde abajo. Eso es lo que está en juego aquí. No el alcalde como individuo, sino el modelo que representa. El modelo del poder local infiltrado, tolerante o directamente aliado con el crimen. Y ese modelo durante años fue intocable. Nadie quería tocarlo porque implicaba desestabilizar regiones enteras. Pero algo está cambiando. Este operativo no fue ruidoso. No hubo conferencias previas, no hubo filtraciones estratégicas, no hubo advertencias públicas. Fue directo. Eso indica que el Estado sabía que tenía que actuar rápido y con precisión. Y cuando el Estado actúa así, es porque sabe que el enemigo no está solo afuera, sino adentro. Aquí es donde el caso se vuelve incómodo para muchos actores políticos, porque la detención de un alcalde abre automáticamente preguntas que nadie quiere responder en público. ¿Quién lo respaldó? ¿Quién lo dejó operar? ¿Quién se benefició de su gestión? ¿Cuántas decisiones pasaron por alto a sabiendas? Y ojo, esto no es especulación barata. En México, la historia reciente está llena de ejemplos donde presidentes municipales, regidores, policías locales y hasta gobernadores terminaron señalados por vínculos criminales. Lo nuevo aquí es la forma y el momento. No se esperó a que el sexenio terminara. No se dejó que el alcalde se fuera tranquilo. Se actuó en funciones. Eso es clave, porque actuar en funciones rompe una regla no escrita de la política mexicana.
No tocar a los que todavía tienen cargo. Y romper esa regla genera pánico. Porque muchos saben que, si esa barrera cayó, otras pueden caer después. Ahora pensemos en Chiapas específicamente. Un estado con una historia de abandono, de conflictos sociales, de pobreza estructural. Durante años, el sur del país fue visto como un problema social, no como un problema de seguridad nacional. Pero eso cambió. Migración, tráfico de personas, rutas clandestinas, grupos armados. Todo empezó a cruzarse. Y cuando ese cruce se da, los municipios se convierten en puntos estratégicos. No por lo que producen, sino por lo que permiten. Y ahí es donde el Estado empieza a poner atención. No por altruismo, sino porque el descontrol se vuelve peligroso para el equilibrio general. Este alcalde, según las investigaciones, no era una pieza menor. Era alguien que facilitaba, que permitía, que no estorbaba. Y en el mundo del crimen organizado, no estorbar ya es una forma de colaboración. No necesitas firmar nada. Basta con callar. Y aquí viene uno de los puntos más fuertes de este caso. Uno que muchos todavía no dimensionan. La detención no solo busca castigar, busca romper confianza. Porque cuando un alcalde cae, los grupos criminales empiezan a preguntarse quién más puede caer. Y cuando esa duda entra en la ecuación, la operación criminal se vuelve más costosa, más insegura. Eso es inteligencia pura. No se trata solo de encarcelar, sino de generar incertidumbre. Y la incertidumbre debilita. Pero también hay otro lado de esta historia que no se puede ignorar. Este tipo de golpes también generan vacíos. Vacíos de poder. Y cuando un vacío aparece, otros actores quieren llenarlo. Por eso, este caso no termina con la detención, apenas empieza. En los días posteriores al operativo, el silencio fue casi absoluto. Pocas declaraciones, pocas explicaciones. Eso también dice mucho, porque cuando el Estado habla poco, suele ser porque todavía está moviendo piezas. Y aquí va otro gancho fuerte que tienes que guardar. Este arresto no se explica solo por lo que pasó en ese municipio. Se explica por lo que viene después. Porque cuando el Estado decide entrar al nivel municipal, ya no hay marcha atrás. O se limpia a fondo, o se paga el costo político. En la última parte vamos a hablar de eso, de las consecuencias reales de este caso, de lo que significa para otros alcaldes, para otros estados, y para la relación entre política y crimen en México. Porque este no es un final, es un aviso. Ahora sí, carnal, aquí es donde todo se conecta. Porque si llegaste hasta aquí pensando que esta historia termina con un alcalde esposado y un comunicado oficial, déjame decirte algo con toda claridad. Lo más importante de este caso no es lo que ya pasó, sino lo que puede pasar a partir de ahora. Cuando el Estado detiene a un alcalde en funciones por presuntos vínculos con el crimen organizado, no solo está aplicando la ley, está rompiendo un equilibrio. Un equilibrio frágil, incómodo, pero funcional para muchos durante años. Y cuando ese equilibrio se rompe, las consecuencias no siempre son inmediatas, pero sí inevitables. En México, existe una realidad que casi nunca se dice en voz alta. Durante décadas, muchos municipios sobrevivieron gracias a pactos implícitos. Pactos donde nadie hablaba demasiado, donde cada quien sabía hasta dónde podía llegar, donde el crimen operaba sin hacer demasiado ruido, y el gobierno fingía gobernar. Ese sistema no era justo, ni legal, ni ético, pero mantenía una especie de estabilidad artificial. Este operativo en Chiapas rompe con esa lógica, porque manda el mensaje de que ya no basta con ser discreto, ya no basta con no hacer olas. Ahora, el simple hecho de facilitar, de permitir, de callar, puede convertirte en objetivo. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Imagínate a otros alcaldes, en otros municipios, viendo esta noticia. Gente que durante años ha operado en la zona gris, pensando que mientras no llamaran la atención nadie los tocaría. Ahora se están preguntando algo muy simple y muy peligroso. ¿Y si yo soy el siguiente? Ese miedo es clave, porque el miedo no solo paraliza, también provoca errores, provoca traiciones, provoca filtraciones, provoca decisiones desesperadas. Y cuando eso ocurre, el tablero político criminal empieza a moverse de formas impredecibles.
Pero también hay otro actor que está observando con atención: el crimen organizado. Para ellos, un alcalde aliado es una garantía, es un escudo, es información anticipada. Cuando ese escudo cae, el negocio se vuelve más riesgoso, y el crimen carnal odia el riesgo innecesario. Por eso este caso no es solo un golpe al poder político local, es un golpe a la confianza entre criminales y autoridades corruptas. Es decirles, ya no somos tan confiables como creías. Ahora, hablemos de Harfuch otra vez, porque su papel aquí es central. Harfuch representa una forma distinta de entender la seguridad, no basada en discursos largos, ni en promesas abstractas, sino en operaciones concretas. Eso lo hace popular para algunos, pero también lo convierte en una figura incómoda para otros. Su involucramiento en este caso sugiere que la estrategia no es solo reactiva, sino preventiva. No esperar a que el municipio colapse, no esperar a que estalle una guerra local, sino cortar antes de que eso ocurra. Esa lógica no se había aplicado con tanta claridad al nivel municipal en el sur del país. Y eso abre una pregunta que muchos se hacen en privado, pero pocos en público. ¿Estamos viendo el inicio de una limpieza real de la narcopolítica local? ¿O solo un caso ejemplar para mandar un mensaje? Porque una cosa es detener a un alcalde. Otra muy distinta es sostener la presión política, judicial y operativa que eso implica. Si este caso se queda aislado, se convierte en símbolo. Si se replica, se convierte en política de Estado. Aquí es donde el futuro del caso se vuelve incierto. Porque el sistema político mexicano no se mueve solo por decisiones técnicas, se mueve por costos. Costos electorales, costos sociales, costos de gobernabilidad. Y atacar el nivel municipal implica asumir muchos de esos costos. También hay que decirlo con todas sus letras. Este tipo de operaciones generan resistencias. No todos los actores políticos están de acuerdo. No todos quieren que se revise el pasado. No todos están cómodos con que se investigue a fondo. Y esas resistencias no siempre se manifiestan públicamente. Lo que sí es seguro es que a partir de este arresto, el discurso cambió. Ya no se puede fingir que la narcopolítica es un problema lejano, exclusivo de ciertos estados o de ciertos cárteles. Está en los municipios, en las presidencias municipales, en las decisiones cotidianas. Y aquí viene la reflexión más dura de toda esta historia. Durante años, se le pidió a la ciudadanía que confiara en sus autoridades locales, que participara, que denunciara. Pero ¿cómo denuncias cuando el que gobierna está presuntamente coludido? ¿Cómo confías cuando la policía responde a otros intereses? Este caso expone esa contradicción de forma brutal, porque no solo muestra la corrupción de un individuo, sino la fragilidad del sistema que permitió que ese individuo llegara y se mantuviera en el poder. Y aún así, carnal, este golpe también abre una posibilidad. La posibilidad de que el Estado recupere espacios que había perdido. De que los municipios vuelvan a ser territorios gobernados, no administrados por el miedo. Pero esa posibilidad solo existe si hay continuidad, si hay voluntad, si no se usa este caso solo como propaganda. Porque si algo ha demostrado la historia reciente de México, es que los golpes aislados no cambian sistemas. Lo que cambia sistemas es la persistencia. Así que cuando escuches que ya cayó un alcalde narco en Chiapas, no te quedes solo con eso. Pregúntate qué viene después. Pregúntate cuántos más están bajo la lupa. Pregúntate si este mensaje va a quedarse en el aire o va a convertirse en una nueva normalidad. Porque lo que pasó esta semana no es el final de una historia. Es el principio de una etapa mucho más incómoda para el poder local en México. Una etapa donde ya no basta con esconderse detrás del cargo. Y esa, carnal, es la parte que muchos todavía no quieren aceptar. Si quieres más contenido como suscríbete,